jornada que cesa, Fernando Arias, pienso que al llegar hoy al museo, recuerdo muchas exposiciones que se han hecho acá, pienso en la importancia de esta sede, de este museo. Esta es la primera vez que puedo ver lo que fue Seropositivo y Análisis. Son dos instalaciones hechas, la una en el 91, en el 92, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, la otra en el 94, acá en el Museo de Arte Moderno. Nunca las pude ver, pero ha llegado el momento de verlas a través de la documentación. Quizá lo que más me interesa, lo que más me impresiona, por decirlo así, es el diario. Recuerdo el miedo que teníamos todos, no hay que decir que era el miedo de los demás, todos teníamos miedo ante la epidemia anterior que tuvimos que sufrir, que fue la del VIH-Sida. A los enfermos, a las personas que tenían este mal, se les rechazaba de una forma muy cruel, de una forma muy ignorante también, y de una forma también acusativa, porque se asumía que quienes tenían este mal lo habían contraído por vía sexual, que eran homosexuales, en fin, que había, como dice acá, un poco de perversidad en esto. Y la exposición de Fernando, las dos exposiciones, pues Análisis y luego Seropositivo, fueron no solo muy valientes, porque creo que fue el primero o el segundo, porque ya Miguel Ángel Rojas había hecho su serie Virosis en el año 85, con revelados parciales manchados, que si no estoy mal se mostraron aquí en el museo. Pero la instalación de Fernando, siendo este cuarto frío, helado, gélido, alguna gente decía que era una piscina, otros que era una especie ¿cómo se dice?, de tubo de ensayo, pues era un espacio solemne, casi fúnebre, y cargado también pues de una referencia a las imágenes religiosas muy interesante y como muy propia del arte colombiano, porque uno ve acá a Fernando como un Cristo crucificado, es el mismo que se está exponiendo. En alguna grabación que vi de la época, Fernando dice que la gente tenía miedo y que incluso cuando él venía aquí a visitar la exposición, las personas no querían entrar ni siquiera acompañados con él. Era tal el grado del miedo al contagio, la ignorancia que se tenía, que lo único que uno puede pensar ahora es que afortunadamente quizá nos está sucediendo esta pandemia para que tratemos con menos crueldad a quienes sufren, a quienes han sido invadidos o tomados o víctimas de un virus. Quizá como toda la discriminación que vemos ahora con los trabajadores médicos, con las enfermeras, en algunos lugares, en los conjuntos familiares, con la gente que se ha contagiado del COVID, pues es muy similar. Imaginémosla, aún peor, cuando se vivía con esta enfermedad que no tenía cura. Esa aproximación a veces clínica, a veces cínica, a veces muy descarnada y a veces como también que asimilaba el lenguaje de la publicidad, siempre me pareció pues tremendamente innovador del trabajo de Fernando. Y hay un tema que es obvio que lo vamos a decir, y es el autorretrato. Uno puede ver que esta es otra forma de hacerse un autorretrato, ¿no? El autorretrato no solo es importante verlo, y no solo uno en un museo piensa en ello, sino que hay una larga tradición de autorretratos muy interesantes en Colombia y en este edificio. De pronto pensando también en lo que ha sido la historia de este museo, lo que ha sido la historia del arte en Colombia, cuando vemos acá a Álvaro Uribe recibiendo la hostia, una imagen chocante, ¿por qué no?, para cualquiera, para otro reconfortante, pero no puedo dejar de pensar en Beatriz González, no puedo dejar de pensar en sus telones que hizo en el año 80, cuando mostraba a Julio César Turbay en las fiestas, ¿no?, que eran como estos, como telones de baños, que eran como una burla a la decoración, pero que también era una profunda crítica a un gobierno tan terrible, o no tan terrible quizá, como el de Álvaro Uribe, que fue el de Julio César Turbay.
Bueno, aquí si no estoy mal, creo que fue donde se instaló, según las fotografías del catálogo, la obra que Fernando presentó en el 1996 en la Quinta Bienal de Bogotá, una instalación en la que él dibujó un rectángulo con su propia sangre, con sangre seca, y sobre ella colocó un texto en cocaína. En ese entonces se acababa de aprobar la dosis personal. Lo que había sucedido es que Fernando le había enviado una carta a Gloria Sea pidiéndole que para su participación en la Bienal, él quería que en la entrada se instalara un gran tapete rojo, y ese tapete rojo se mofara, quizá, pienso yo, interpretando libremente la obra, un poco de toda la pomposidad del arte y del lugar de un museo como este que mostraba ya para ese entonces obregones y boteros. Gloria Sea le contesta que no es posible hacer esto, que no es posible porque el museo no tiene dinero, pero al mismo tiempo se viene a saber que el hijo de Gloria Sea y de Fernando Botero, el ministro Botero, que era el ministro de Defensa de Ernesto Samper y que iba para presidente, pues había recibido dineros del cartel de Medellín, perdón, el cartel de Cali, y que ese dinero había entrado a la campaña de Samper presidente, y que este exministro los había recibido siendo jefe de campaña, y no solo los había recibido, sino que, como después se supo, se había quedado con parte del dinero. Entonces Fernando, de una forma muy valiente, dibujó en cocaína, como solo se podía traer un gramo, pues sus amigos le traían cada uno de un gramo, y dibujó con cocaína acá, si no estoy mal, el enunciado, las primeras palabras del texto de esa carta de Gloria Sea, y luego se le colocó un vidrio, digamos, se hizo como una especie de obra minimalista, se le colocó un cubo de acrílico encima, y la obra estuvo en la Bienal. Eso también es interesante, y hay que reconocerlo del museo, que no se censuró, es una obra que existió, que se mostró. Los estamos matando, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros somos cómplices del asesinato de los líderes y lideresas sociales. ¿Por qué somos cómplices? Porque no nos estamos manifestando. Quizá ahora no nos manifestamos porque no podemos salir, porque estamos confinados, pero deberíamos ser más atentos, y deberíamos, no voy a decir que interiorizar, pero al contrario, deberíamos exteriorizar nuestros reclamos frente a un genocidio que estamos viviendo ahora en el año 2019, ahora en el año 2020, ahora después de la firma de unos acuerdos de paz, ahora que supuestamente estamos en un momento en el que estamos preservando la vida, y que el interés de los gobiernos, no solo de Colombia sino del mundo, es precisamente esto, que la vida importa, que la vida hay que cuidarla. Y a la vez me sorprendo de ver el contador de víctimas acá, porque el contador de víctimas es muy luminoso, es muy potente, y para mí tiene digamos, es el fin de esta historia. Si uno ve esta exposición como una narrativa, como una película, su conclusión pues viene a ser esta, que es una conclusión sin conclusión, porque este contador de víctimas nos está hablando de 591 víctimas de líderes sociales, pero son 591 víctimas, líderes sociales y lideresas asesinados el año pasado. El número ha aumentado, eran 700 a inicios de este año, no sé cuántas más víctimas nos está costando esta política de exterminio de la opinión y de la diferencia, pero lo que más le duele a uno a ver es que en medio de la pandemia se siguen asesinando a los líderes y a las lideresas.